Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Sean bienvenidos. Yo soy el doctor Julio Vega, pastor de la iglesia, y doy la bienvenida a las personas que nos escuchan por el audio, en el disco compacto, a quienes nos escuchan en la grabación en YouTube, en el video, pero también y muy especialmente la bienvenida a todos ustedes. Y el día de hoy quiero comenzar este mensaje con una lectura de la palabra de Dios y con una oración en especial. Porque el día de hoy el pueblo cristiano se encuentra impactado, se encuentra triste. ¿Por qué? Porque en la vida de uno de los más grandes siervos de Dios, que es el pastor Rick Warren, pastor de la iglesia Saddleback en California, en los Estados Unidos, ocurrió una desgracia, ocurrió una tragedia, ocurrió algo que debe devastar a cualquier ser humano. Y yo quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios y que después oremos por el pastor Rick Warren, oremos por su esposa, por su familia y por su iglesia, una iglesia hermosa en Saddleback, que ha sido bendición a miles y miles de cristianos en todo el mundo. El doctor Rick Warren es el autor del libro Una vida con propósito. Y vamos a pedir a Dios que el Señor lo bendiga, lo fortalezca junto con su esposa, su iglesia. Pero vamos a pedir también, hermanos, que a partir de esta tragedia, que es o fue el suicidio de su hijo Matthew, nosotros podamos cobrar conciencia. Como iglesias cristianas, despertemos del letargo de la religiosidad. Es tan sencillo que nosotros comencemos con una fe y acabemos con una religiosidad. Somos atrapados tan fácilmente que podemos nosotros dejar de ser luz para nuestra casa y vayamos queriendo ser luz primero para el mundo. Cuando el Señor Jesús dijo: un candelero no se enciende y se pone debajo de la mesa. ¿Dónde se pone el candelero?, dijo Jesús. Sobre la mesa. ¿Para que qué? Para que alumbre a los que están en casa. Nosotros debemos ser luz para el mundo, sí, porque eso dijo el Señor. Pero antes, ser luz en nuestra casa. Y de una manera especial para la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en Cantares 1:6: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Esa expresión debe resonar en el corazón de todos. Que nunca ocurra eso, que este sea el final, el resumen de una vida. Me pusieron a guardar las viñas, atendí 1000 cosas, me ocupé de cientos de asuntos, tuve éxito, alcancé fama, acumulé riqueza, pero la viña que era mía, no la guardé. Eso sí que es en verdad triste. Y por eso quiero que oremos pidiendo a Dios que esta tragedia en la vida de un siervo de Dios despierte al pueblo de Dios, nos despierte así, nos haga reaccionar de algo que podemos estar viviendo sin darnos cuenta: la religiosidad estéril, la religiosidad sin fruto. Aprender y aprender y aprender de la Biblia. ¿Para qué? Si no se convierte esa palabra de Dios en un manantial que riega, que hace fructífera la vida de nuestros hijos. Asistir y asistir a la iglesia, ¿para qué? Si eso no nos lleva a encender la luz de Cristo en nuestros corazones y que esa luz alumbre y bendiga la vida de los seres que más debemos amar, nuestra familia. La Biblia es muy clara, hermanos, y muy dura en este tema. Vean la última lectura de su hoja de mensaje. Manda también estas cosas. Pablo le dice a Timoteo: manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
si yo no proveo para los míos, mayormente para los de mi casa, el título que me da Dios es este: que he negado la fe y que soy peor que un incrédulo. Porque el incrédulo no bendice, no comparte, pero porque no lo sabía. Pero en cambio, una persona creyente, un discípulo de Cristo, qué triste, ¿no creen? Vamos entonces a orar, y especialmente les pido su oración por el pastor Rick Warren, su esposa, su familia y la iglesia cristiana de Saddleback, allá en California. Padre Santo, concede tu bendición a todo tu pueblo, que a través, Señor, de este dolor tan grande, de esta tragedia, podamos nosotros despertar, Señor, ser levantados por tu poder, por tu misericordia, ser levantados por ti, Señor. Levántanos como un pueblo fiel, levántanos como hijos de luz, levántanos, Señor, para hacer luz en el mundo, sí, pero antes un candelero sobre la mesa que alumbre a todos los que están en casa. Bendice al pastor Rick Warren, a su esposa, a su familia y a la iglesia cristiana de Saddleback. Concede, Señor, que tu amor y tu bendición esté con ellos y que el consuelo de tu Espíritu Santo fortalezca la vida de tu siervo, de toda su familia y de su iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues, hermanos, la Biblia es muy clara. Nosotros debemos mirar la palabra de Dios y ver lo que debe ocurrir en nuestra vida. Vean la segunda lectura de su hoja de mensaje. ¿Se acuerdan que el domingo pasado platicamos de Abías? ¿Sí se acuerdan? Un hombre fiel que enfrentó a un infiel que se llamaba Jeroboam. ¿Recuerdan? Y Jeroboam tenía un ejército de 800,000 personas. Y Abías la mitad, 400,000 personas. Pero el Señor estuvo con él. Lo que nos llevamos el domingo pasado fue esta convicción: Abías había sido fiel. ¿Recuerdan las expresiones? Por ejemplo, dijo Abías, le dijo a Jeroboam: para nosotros Dios es nuestro jefe. Otra expresión muy bella. Pero nosotros hemos estado con el Señor. Es decir, en todo momento la Biblia nos mostraba la fidelidad de Abías. Así que, qué bueno. Pero ahora quiero que vean lo que dice la palabra de Dios. Durmió Abías con sus padres. ¿Eso qué significa? Que murió. Y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar, ¿quién? Su hijo Asa. Es decir, Abías fue un hombre fiel. Felicidades. Pero su tiempo termina. Tú has sido fiel al Señor, te felicito. Pero más temprano que tarde, hermano, nuestro tiempo terminará. ¿Y qué sucederá? Sucederá que nuestra simiente, nuestros hijos, tomarán nuestro lugar. ¿Y qué ocurrirá entonces? En algunos casos ocurrirá que hijo de tigre, pintito. Y entonces la fidelidad del padre la lleva el hijo o la hija. Pero en muchos casos sucede que viene una decepción, porque un padre tan fiel a Dios y un hijo que es no más que una vergüenza. Una madre tan fiel a Dios y una hija que lo único que hace es deshonrar el nombre de su difunta madre. Es una pena, pero eso llega a pasar. Y en el caso de Abías, reinó en su lugar su hijo. ¿Qué creen que esperaban de su hijo? Si el padre había sido fiel, si el padre tenía a Dios por capitán, si el padre dirigió a esos 400,000 a la victoria, ¿qué esperaban del hijito? Pues que siguiera los pasos del papá. Y así fue. Dice: en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Y cuál es el resumen de la vida de este hijo? Léanlo. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Se cumplió de manera positiva aquello de hijo de tigre, pintito. ¡Qué hermoso! Quienes conocieron a Abías y miraban a Asa
fiel, recto delante de Dios, decían, mira, no cabe duda, de tal palo, tal astilla. Qué triste es cuando ocurre lo contrario. Se sorprende uno. No me digas, ese borrachito que va allá, ¿es el hijo del hermano? Sí, es hijo del hermano. ¿Pero cómo? ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué? Son preguntas que nos hacemos. Bueno, entonces, vean la prueba que se enfrentó Asa. Dice así: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. ¿Quién le había dado la paz a Asa? El Señor le había dado la paz. Dijo por tanto a Judá, o sea a su pueblo, oigan lo que dijo Asa, lean conmigo: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? ¿Cuál era la convicción que tenía Asa? Porque soy hijo de Abías. Oye, claro que tengo prosperidad, claro que tengo bendición. ¿De quién crees que soy hijo? No, pues la verdad no sé, ya ven que eso a veces no se sabe, ¿no? Pues sí, porque luego se parecen los hijos a los papás. Pues le dicen, ¿de quién crees que soy hijo? Pues sabrá Dios. No, en este caso, ¿de quién creen que soy hijo? Pues eres hijo de Abías. ¿Eso presumía Abías? Asa, pensaba que por eso Dios lo guardaba. No, léanlo. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Vuelvan a leerlo. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Vuelvan a leerlo. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Asa no creía que él era próspero, bendecido, porque era hijo de Abías, o sea, hijo de papi, ¿ves? No, él creció con una enseñanza de su papá. Hijo, yo busqué a Dios, fui fiel a Dios, Él fue mi capitán, yo no lo dejé, y ¿sabes qué vino a mi vida? Vino bendición. Y si tú, Asita, así le decía de cariño cuando estaba chiquito, y si tú, Asita, eres fiel a Dios, el Señor va a estar contigo. Búscalo, hijo, búscalo. Y ahora, Asa, ya siendo rey, ¿qué decía? Dios ha estado con nosotros porque hemos buscado a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Sigan leyendo. Edificaron pues y fueron prosperados. Hasta aquí la novela es bonita. Un hijo de un gran hombre, bendecido por Dios, con muros, torres, casas, automóviles y muy prosperado. ¿Quién no quisiera eso para la vida de un hijo? Díganme. Alguien dice, ay no, pastor, mire, a mí me gustaría que siempre anduviera rentando y siempre con el Jesús en la boca de que lo van a sacar y ahora ¿dónde se va? Me encanta. Y me encantaría que mi hijo pasara toda la vida ahí esperando un micro y corriendo y trepándose y se viniera colgando ahí en la puerta, ay, para que sienta así el aire, pastor. Que disfrute el viento y la emoción de que casi una pata ya le agarra el periférico. ¿Alguien quiere eso? No, todos queremos esto. Pero ahora viene la prueba, hermanos. La prueba es esta. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. ¿De Judá cuántos soldados tuvo? 300,000. ¿Y de Benjamín cuántos? 280,000. ¿Cuántos dan? 580,000. Pero ¿qué creen? Dice en el versículo 9: y salió contra ellos Sera. No es que ese Sera era una cosa tremenda. ¿Y qué hizo? Era etíope, con un ejército de ¿cuántos? De 1,000,000 de hombres y 300 carros. Oigan esto. Abías, el papá de Asa, ¿cuántos soldados se enfrentó? 800,000. ¿Cuántos tenía él? 400,000. Su hijito, años después, ¿cuántos soldados tenía? 580,000. ¿Y contra quién iba a pelear? Contra un ejército de 1,000,000. Casi se repitió la historia. ¿No les impacta?
impacta. ¿Qué tal si los retos que yo he enfrentado los van a enfrentar mis hijos? Y la pregunta es, ¿tendrán la capacidad de superar a los 400,000 soldados más? ¿Tendrá esa capacidad? Uno se lo pregunta. Y la única respuesta segura es, si Dios está con ellos, como estuvo contigo, así será. Pero si Dios no está con ellos, como estuvo contigo, ¿cómo saberlo? ¿Por qué creen que el Señor le decía a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo? Solo te pido una cosa, que tú guardes mis ordenanzas como lo hizo Moisés.